esta oración que nos va ubicando ya en el tema que tenemos para esta tarde. Yo agradezco mucho, no podemos no tener presente a Padre Lauren, ¿verdad? Fue el que me pidió al inicio del año este tema para este mes de septiembre. Y me dijo, fíjate que es muy importante, de verdad, porque es todo el tema del planteamiento del discipulado. Entonces, en este hermoso contexto del mes de la Biblia y teniendo presente a nuestro querido hermano Lauren, gran servidor de la palabra de Dios allá en Ecuador, yo me consta, ¿no? Vamos a adentrarnos en el Evangelio de hoy, que es riquísimo de verdad. Agradezco a él, desde el cielo estará sonriendo, y agradezco a Katy y a todo el equipo que me permite, me, me ha obligado, diríamos, a trabajar el tema con más detenimiento. Y esto siempre la palabra de Dios nos toque el corazón. No me voy a servir de una presentación en PowerPoint para que podamos acercarnos con calma a este pasaje cortito y fuerte, diríamos, que nos ofrece Lucas en su Evangelio. Estamos en el capítulo 14, ¿no? En este domingo. Y yo le doy este título, Seguir a Jesús, porque es un término que Lucas nos refiere de Jesús varias veces en esta pequeña perícopa. Solemos directamente contacto con el texto, ¿no? Dice, le seguía una gran multitud. Él se volvió y les dijo, si alguien viene en pos de mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si uno de ustedes pretende construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No suceda que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miren se pongan a burlarse de él diciendo, este empezó a construir y no puede concluir. Si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10,000 hombres al que viene a atacarlo con 20,000. Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz. Lo mismo cualquiera de ustedes, quien no renuncia a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Desde ahora les quiero hacer notar en este texto cómo, miren, si alguien viene a mí, no me ama y hasta su propio bien, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz no puede ser mi discípulo. Y abajo, no puede ser mi discípulo. El tema del discipulado, entonces, es, diríamos, el tema clave en el Evangelio de hoy. Esto, desde el punto de vista literario, se llama inclusión. Es muy usada en los textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahorita Lucas lo está usando. Mire, 3 veces está la frase, ¿no? En el verso 27, en este último 33 y a la mitad, ¿no? O sea, quiere decir que el autor, Lucas, cuando ha redactado este pasaje del Evangelio, ha querido poner mucho énfasis en este tema. Por eso lo repite 3 veces. Y lo plantea al comienzo, lo plantea al final, tipo sándwich, ¿no? Todo lo demás es algo así como relleno, explicación de esta propuesta, ¿no? ¿Cómo ser discípulo de Jesús? He puesto este gráfico porque de alguna manera también nos grafica, nos dice que iba una gran multitud y Jesús se volvió, o sea, Jesús va por delante. Jesús va por delante. Hay gente que lo sigue, él se vuelve, se voltea y les dice en estos términos les da. Tengamos presente eso porque no es secundario, lo vamos a ver.
Veamos primero el contexto. Estamos en el capítulo 14 de Lucas y sabemos que estamos ya en la subida a Jerusalén que empezó en el capítulo 9. Lucas como que fuerza la narración, su narración. Y todo su evangelio, la mayoría, la gran parte de los textos del evangelio, los pasajes más importantes, los ha ubicado en esta subida a Jerusalén. Lo empezó ya en el capítulo 9. Ahí dice, cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén. Notemos que emprendió decidido. Pienso para mí, quizás cualquiera más de nosotros diríamos, ay, con mucho miedo, ¿no? Porque Jesús sabe lo que le espera en Jerusalén. Sin embargo, este y los pasajes paralelos, porque varias veces Lucas lo repite, subraya esto, decidido o que iba por delante, ¿no? Entonces, en este contexto está este pasaje. Y miren, no es solo una subida, un camino geográfico, básicamente desde Galilea, porque los tres sinópticos presentan a Jesús en su ministerio público en Galilea. Juan ya tiene otro esquema, pero bueno, los sinópticos y Lucas lo presentan en Galilea. El camino que va de Galilea, del norte de Palestina, conocemos esta geografía, ¿no? Atravesando, digamos, Samaria y luego llegar al sur y subir a la colina Sión, subir a Jerusalén. No es solo un camino geográfico, no es solo cuántos kilómetros han recorrido, no. En el pensamiento de Lucas y de los sinópticos, ¿no? Es un camino interior, es un camino teológico. El Mesías, Jesús, está decidido a cumplir el plan de Dios. Por eso sube decidido, ¿no? A ir allá. Es más fuerte su amor por el Padre, su voluntad de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Su deseo, su decisión, que cualquier temor que todavía nosotros hubiéramos tenido y que también él tuvo, ¿no? Ya, en este contexto, en esta actitud profunda de Jesús de entregar su vida, ahí Lucas ha dispuesto, como les digo, exagerando un poco, pero lo más importante del Evangelio, ha querido ubicarlo, colocarlo en esta subida a Jerusalén, ¿no? Otro tema, están en camino. El texto que hemos leído, que nos anuncia la liturgia de hoy, nos dice que iban caminando, caminaba con él un gentío enorme. Y Jesús va adelante, porque para hablarlo tiene que voltearse, ¿no? Volverse. Es otro tema. Particularmente Lucas, pero también Marcos, presenta a Jesús continuamente en camino. No termina de llegar a un sitio, hacer un signo, una curación, una predicación, de inmediato está saliendo, de inmediato está saliendo. El Papa Francisco, con el gracejo, ¿no?, que tenía, decía, Jesús era un andariego, ¿de verdad? Continuamente los evangelios casi están inquietos, no lo dejan tranquilo. Jesús no está tranquilo. También acá, que solo que Jesús era así, un tipo, ¿cómo le llaman a estos niños que son hiperactivos? No. Ese tema del camino, por eso el Evangelio hay que leerlo con lupa cada palabra, expresa el dinamismo de la vida cristiana. La vida cristiana es un camino. Acercarse a Jesús es ponerse en camino. Ser cristiano no es solo una teoría, aprender algunas cosas medio raras, medio mistéricas. En el tiempo de Jesús estaban de moda las religiones mistéricas en el Imperio Romano, ¿no? No, no es solo eso. El ser cristiano pone al ser humano, a la persona, en todas sus dimensiones, nos mueve un movimiento interior. Diríamos, nada de nuestro ser puede quedarse tranquilo frente a Jesús. Jesús nos moviliza todo entero. Esto en la Biblia se llama conversión, un cambio. Me viene a la mente muchos salmos, dicen, ¿no? Te cantaré con la cítara de 10 arpas.
Y hay un comentario precioso que dice, esas 10 arpas son todas las dimensiones de mi persona, desde lo físico hasta lo más interno. Todo mi ser está, diríamos así, activo, atento para ti. Jesús nos pone en movimiento. Se trata de que desde todo nuestro ser nos movamos, el Señor nos mueve, nos moviliza, su espíritu nos moviliza para llegar a ser discípulos, discípulas, misioneros. Sabemos que desde Aparecida hay este binomio, ¿no? Discípulo-misionero. Nos adentramos ahora al texto, nos acercamos al texto. En primer lugar, Lucas nos presenta, nos dice una gran multitud. Yo invito a que ustedes lean tengan por favor el texto de Lucas 14 abierto, porque es interesante la variedad de las traducciones, nos va explicando un poquito mejor cada cosa. Aquí yo tengo una Biblia, la Biblia de Cantera, Iglesias, que es muy pegada al texto, no es una Biblia pastoral, es una Biblia de estudio, ¿no? Dice, caminaba con él un gentío enorme. Lucas empieza presentando una gran multitud, ¿no? ¿No? Algunos interpretan, quizás se refiere al Israel fiel, o sea, el pueblo de Israel, sus contemporáneos, los israelitas de ese tiempo, con un corazón bien dispuesto a acoger al Mesías de Dios, ¿no? Que se acerca a Jesús, que busca a Jesús. Y Jesús va adelante. Jesús lidera, siempre va adelante. Vamos a ver luego con detenimiento este ir delante, ¿no? Este evangelio es una representación gráfica de lo que es el seguimiento. Jesús va adelante, los que quieren ser de su grupo van detrás y tienen que acomodar el paso al paso de Jesús. Es una presentación, repito, gráfica de lo que significa seguir, porque esta es la clave del evangelio, hemos visto, ¿no? ¿Qué significa seguir? ¿Qué significa ser discípulo? Pero con el texto que vamos a leer, Jesús sale, diríamos así, pasa de la muchedumbre al seguimiento personal, a las exigencias personales. Ya no se trata de ir en montón, se trata de que cada uno, cada una, hagamos una opción por Jesús. Y esto se llama discipulado. Esto se llama ser discípulo. Ya no estoy solo en el grupo, en el montón, en los muchos, en los miles que iban a escuchar a Jesús. Ahora se trata de que yo tomo una opción por Él y recién entonces me convertiré en discípulo. Si no, me quedo en el margen, afuera. Y ya no es suficiente estar en el montón. No es suficiente estar en la muchedumbre. Porque Jesús de aquí en adelante va a ir pidiendo una opción personal. Hay que decir, sepamos, que en los 4 evangelios se presenta, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor pide para un seguimiento auténtico? No se esconde en los momentos de crisis. Mucho más fuerte lo presenta, por ejemplo, Juan, cuando Jesús habla en el capítulo 6 del discurso del pan de vida, que Él va a entregar su vida, su cuerpo, su sangre, y que muchos se van. Jesús no les dice, hoy vengan, vengan, no se vayan. No. ¿También ustedes quieren irse? Recordamos este pasaje, ¿no? Y Pedro responde a nombre de todos, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde voy a ir? Pero que Jesús, diríamos, presenta con fuerza las exigencias de seguirlo a Él y de aceptar al Padre, porque Jesús es camino para el Padre. Repito, todos los evangelios lo presentan, pero Lucas tiene varios pasajes en los cuales lo subraya de una manera especial, con mucha fuerza. Notemos que Jesús no aprovecha su popularidad. Hay que contarle esto a nuestros políticos, ¿no? Estaban hablando de las elecciones en
en Argentina y bueno, en toda América Latina estamos sufriendo, ¿no? Buscando, esperando autoridades adecuadas que sirvan de verdad el bien del pueblo. Jesús no aprovecha su popularidad, sino más bien a toda esta gente que lo sigue entusiasmada, si no, no lo seguirían. Sabemos que había gente que lo seguía por días enteros, antes de la multiplicación de los panes, esto se pone en relieve, ¿verdad? Había gente que lo seguía por días enteros, ¿no? Repito, no busca popularidad, no busca el aplauso. Hay gente que lo escucha, que le sigue con interés, aprovecha a ponerle la condición. A mí lo que me interesa son verdaderos seguidores, verdaderos discípulos. En primer lugar, pide amarlo a Él más que a todas las cosas, más que a la familia, más que a sí mismo. Jesús se pone en la línea del Deuteronomio. ¿Qué dice el Deuteronomio? Estamos en el capítulo 6 del Deuteronomio, que viene a ser algo así como el credo o el Padre Nuestro para nosotros. Este texto lo recitan, lo oran un buen israelita todos los días, 3 veces al día. Jesús aprendió a orarlo desde pequeño. Es el famoso Shema. Shema. ¿Qué es lo que dice? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Este es algo así como el corazón del israelita, ¿eh? Repito, se oraba y se sigue orando 3 veces al día. Analicemos qué es lo que nos dice. En primer lugar, Shema Israel, escucha, ponte a la escucha. Sal de ti mismo y ponte frente a Dios. Esta es la primera actitud, viene a ser una forma de adoración, de reconocimiento que tú eres mi Dios, yo soy tu pequeña criatura y estoy toda para ti. ¿Qué me dices? ¿Qué quieres de mí? Es la actitud de María en la Anunciación, ¿sí o no? Yo soy tu servidora. ¿Qué quieres de mí? Escucha, Israel. Cada uno de nosotros puede poner su nombre. Escucha, Eliana. ¿No? Escucha, Rita. Escucha, Katy, Gloria, Jimena. El Señor es solamente uno. Solo hay un solo Dios. Un solo Señor, un solo Dominus. Un solo dueño de todo. También de tu vida. No hay más dioses. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Es el Dios que te liberó y que te sigue liberando, te sigue acompañando. ¿Y qué te pide este Dios? ¿Qué nos pide este Dios? Notemos la novedad de toda la revelación que Jesús recoge en el Evangelio con mucha fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Notemos que nuestro Dios, el único Señor, no nos pide, le ofrendarás cosas, le llevarás, como en el Antiguo Testamento, corderos, cabritos, cosas, le entregarás cosas, ¿no? Desde el inicio de la alianza nos pide el Señor, esta es la síntesis, amarlo. Se me viene a la mente el Deus Caritas es del Papa Benedicto, que decía, ¿cómo es posible que alguien nos mande, nos obligue, porque se nos mande a amar? No, el amor no se puede mandar, ¿verdad? Nadie me puede mandar, obligar a amar algo. El amor es libre, sale de lo hondo de nuestro ser. Pero Benedicto nos decía, el Señor sí nos puede mandar que lo amemos, porque Él nos ha amado primero. Él ya hizo todo por nosotros. Lo que Él nos pide es una respuesta, digamos, segunda.
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Todo lo demás pasa a segundo nivel. Nada puede estar por delante de Dios, porque solo hay un Dios. No pongas a nada ni a nadie como tu Dios, porque eso sería idolatría. Solo a Él reconocerás. Pero no nos pide una actitud servil, agacha la cabeza, pégala al piso. No, no, no. Nos pide el corazón. Lo amarás. La mejor forma de adoración y de respuesta es amarlo. Qué hermoso, ¿no? Y después viene, por eso, estas palabras que te digo, que estén siempre contigo en tu memoria, enséñala a tus hijos, tu casa esté marcada por la palabra, cuando te levantas, cuando te acuestas, ponte un signo, las religiosas tenemos signos, ¿no? Tenemos nuestra cruz, en fin, que se note que con todo tu ser solo tienes un Señor al cual amas, amas con todo tu corazón. La palabra de Jesús, el texto que hemos leído, va en esta línea, porque Jesús nos dice, ¿no? Si alguno viene a mí, en este texto del Evangelio, si alguno viene a mí y no me ama más, quiero subrayar eso. El texto original de Lucas es muy fuerte, más que el de Mateo, porque Mateo dice justo amar, pero acá Lucas dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, algunos ven, algunos traducen y no odia a su padre, a su madre, que lo cual nos escandaliza. ¿Cómo el Dios va a pedir eso? Les invito a ver en sus Biblias, ¿no? Si tienen estas Biblias que son traducción textual, ¿no? Traduce así. Y no aborrece a su padre y a su madre, aún, y más aún, incluso su vida no puede ser mi discípulo. La traducción más suave es amar a Dios, a Jesús. Fíjense que lo que el Antiguo Testamento en el Deuteronomio se refiere a Yahvé, el único Dios, Jesús lo está refiriendo así, a su persona. Él ahora es el objeto del amor, de la devoción, de la donación total. Por supuesto, quiero aclarar que Lucas no nos está mandando odiar a nadie, menos aún a nuestros padres. Es un semitismo muy fuerte para subrayar la fuerza con que Jesús, perdón, Lucas plantea la expresión de Jesús, ¿no? Repito, notemos que Jesús ahora se está poniendo en el lugar de Yahvé plenamente. Todo el Nuevo Testamento es así. Seguimos analizando el texto. Hemos visto, les he hecho notar, que en estos pocos versículos, ¿no? 3 veces en el esquema que se llama inclusión, poner al comienzo y cerrar con la misma expresión, está resaltando las condiciones para poder ser discípulo de Jesús. Mira, así como está redactado, se nos hace notar que es un camino, no es algo que, ¡pum!, de golpe ya lo tengo, ¿no? Llegar a ser discípulo, ¿no? Esa es la invitación, este es el camino. Para ello, en esta perícopa se nos presentan como 3 llamados. En otros pasajes del Evangelio se nos presentarán otros, ¿ah? Pero acá se nos presentan 3 condiciones, diría. En primer lugar, subordinar los afectos fundamentales, lo que Lucas dice odiar, pero no es odiar, es amarme más a mí que la familia, incluso la propia vida, ¿no? Ya les dije que este odiar o aborrecer, ¿no? Es similar a lo que Mateo nos dice, amar al padre o a la madre, pero amar con todo, por supuesto que amamos a nuestros padres, ojalá que nuestro corazón se nos quede chiquito para amar a muchísima gente.
A mí me encantó al comienzo y me quedaba calladita nomás, pero Katy saludaba a todo el mundo. Ustedes se conocen, qué lindo. Hay mucha gente en tu corazón. Pero nadie puede estar en el lugar primero. Todos debieran estar después de Jesús. Tenemos que subordinar todo afecto, incluso los fundamentales, la propia familia, ¿no? Padre, madre, esposo, esposa, hijos, ¿no? Todo subordinado al primer amor, que es el amor del Señor. Otro nos dice aceptar la propia cruz. Si alguien no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Siguiendo al padre Eduardo, es un biblista muy notorio aquí en Perú, Eduardo Arens. Él nos comentaba que probablemente Jesús no podía decir esta expresión. ¿Por qué? La cruz en este tiempo era una cosa horrible. No solo que te hacía sufrir una de las formas de maltrato de la persona más hiriente, tremendo, ¿no? El sufrimiento porque todos los tendones quedan rotos en las muñecas, ¿no? Y luego desde los pies, no solo por el sufrimiento, sino porque era la muerte, diríamos, más despreciable. Me permiten que les ponga un ejemplo. Será muy triste para cualquiera de nosotros enterarte, ¿no? Que una persona muy querida, un pariente, un hermano tuyo ha sufrido, por decir, un infarto y ha fallecido. Es un golpe, ¿no? Tremendo, pero otra cosa es saber que lo han cogido entre los narcotraficantes, ¿sí o no? Es otra cosa. Que ha muerto en una balacera porque lo han encontrado robando en un banco. La muerte en cruz era algo así. Solo a los cristianos se les pudo ocurrir la locura, por eso Pablo habla la locura de la cruz, de decir que uno que murió crucificado resulta ser el Salvador del mundo. ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? Solo Jesús pudo transformar la cruz, el amor de Jesús, en signo de maldición, así lo nombra el Antiguo Testamento, en signo de bendición y redención. Entonces, solo desde Jesús, la cruz es un término, por decir una realidad que podemos acercarnos y pronunciar, y decir también yo, la cruz, porque la cruz era tan terrible que no se podía casi ni nombrar. Jesús nos pide caminar, asumir nuestra propia cruz. Algo así como del Evangelio, que le pidieron seguir con la cruz de Jesús, ¿verdad? Ayudar a Jesús a llevar la cruz. En realidad, la cruz que Jesús llevaba no era la suya, es la nuestra, ¿no? Somos llamados a ser Simón, pequeños Simones, pero de cargar nuestra pequeña cruz. Yo sé que cuando digo cruz, toco carne, porque todos a la edad que tenemos sabemos del sufrimiento, del dolor, ¿no? Y no solo por algo que ocurre a nosotros o a otros, sino dolor provocado por maldad de alguien. Terrible. Eso, todo lo que es cruz, que es lo más doloroso, Jesús está pidiendo que entre también en el seguimiento. Fijémonos, Jesús nos está tocando el corazón, todos los sentimientos más hermosos. Familia, amigos, hijos, esposos. Nos está tocando la cruz, el dolor profundo. ¿Qué más toca Jesús? Y nos está pidiendo discernimiento. Seguir a Jesús, o sea, ser discípulo, llegar a constituirnos en discípulo, porque lo somos, pero todavía no lo somos. Pide discernimiento. Es tan importante, es una decisión de toda la vida, que no puedes jugar, no son cuatro cositas.
tienes que discernir bien. Algo así como un rey que está calculando su batalla, ¿no? Como alguien que está emprendiendo una construcción enorme. Porque esa opción por Jesús va a tomar todas tus energías. Como les dije hace un momento, las 10 cuerdas de tu lira, las 10 dimensiones de mi ser, todas las dimensiones de mi ser. Para ello, Jesús propone dos parábolas, de la batalla, el rey que planea su batalla contra su enemigo y la construcción de una torre, ¿no? Esto como esquema literario en esta perícopa. Repito, en otros pasajes del Evangelio estamos atentas a captar, porque Jesús seguirá explicando cuáles son las condiciones que hay que hacer para llegar a ser verdadero discípulo. Y ahora quisiera que nos adentremos un poco en el tema del discipulado. ¿Mm? Es muy importante esta palabra discípulo, discipulado, que en esta pequeña pericopa está subrayada 3 veces, pero en todo el Evangelio no está. Acerquémonos un poco incluso desde el Antiguo Testamento. Mire, empecemos diciendo que discípulo en griega se dice mafetés. Se trata de alguien que se pone, diríamos voluntariamente, nadie te obliga, bajo la dirección de un maestro. El maestro es el didaskalos. Este maestro te comparte ¿no? lo que sabe, su sabiduría, y tú te ubicas como aprendiz, como estudiante. En el Antiguo Testamento, esta palabra discípulo casi no aparece. Muy poco, muy poco. Porque para Israel el único maestro, el único que tiene derecho de hablar es Dios mismo. Y Dios habla por medio de sus profetas. Pero el profeta no es quien habla, digamos, es Dios. Es la palabra de Yahvé. Cuando el profeta habla, dirá palabra de Yahvé. No soy yo, es Dios que está diciendo esto para ustedes. Entonces, notamos, no sé si con sorpresa, que en el Antiguo Testamento este término casi no aparece, o sea, no es tanto la palabra, o sea, no tiene interés, no tiene mucho interés, o casi nada de interés esta realidad del discípulo. Sí podemos descubrir, sin embargo, ¿no? Que un poco de esto, lo que llamaremos después discipulado, se encuentra entre los sabios. Los libros sapienciales nos hablan del discípulo. Escucha, escucha, hijo, ¿no? Y también entre los profetas. Por ejemplo, sabemos que Eliseo fue discípulo de Elías. Y cuando Elías estaba ya por partir al cielo, Eliseo que le pide, déjame la mitad de tu espíritu. Y Elías le dice, uy, mira, mucho pides, ¿no? El sueño, el deseo del discípulo es heredar por lo menos buena parte del legado espiritual del maestro. En la época de Jesús, en tiempos de Jesús, sí, se hablaba de discípulos. Por ejemplo, eran llamados los talmidim, ¿no? Los rabinos, los maestros enseñan, ¿no? Les enseñan la escritura, las tradiciones, y los judíos tienen una forma muy especial, muy original de hacer sus interpretaciones, muy larga, bueno, interesante también, ¿no? Serían como continuación de los círculos sapienciales. Notemos, en el libro de los Hechos, notamos y también en las cartas, que Pablo había sido, él era de Tarso, del norte, como dijéramos, él era de Miami, de por ahí, de fuera. Pero siendo ya mayorcito, ya con edad de estudiar, su familia, se ve que era una familia suficientemente pudiente, lo enviaron a la capital, a Jerusalén, y a estudiar nada menos que con Gamaliel, un gran maestro de ese tiempo. Gamaliel era casi contemporáneo de Jesús. Es probable que lo haya conocido, que haya escuchado hablar de cerca de él. El gran maestro. Los discípulos se sentaban en el suelo, mientras solo el maestro estaba sentado, digamos, en una silla, en un banco.
los demás en el suelo. Y el discípulo debía traer agua al maestro para que se lave las manos y los pies, para subrayar, digamos, el nivel. Aquí está el maestro, aquí abajito está el discípulo. Pero el término muy poco se usaba. También se sabe de los esenios, este grupo que habitó el monasterio de Qumran, ¿no? Incluso Juan Bautista tenía sus discípulos. A Jesús le vienen a preguntar, ¿no? ¿Por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan Bautista ayunan, hacen oración, y tus discípulos nada, a comer y a beber? O sea, no están con estas costumbres de penitencia, diría. Recordamos los pasajes, ¿no? Son grupos estos, por ejemplo, en el caso de los discípulos de Juan, que van detrás de una figura profética y detrás de la propuesta, pues, del profeta de Juan, que anunciaba la venida definitiva del enviado de Dios, ¿no? Ya sabemos que en el mundo griego, en tiempos de Jesús ya había pasado los tiempos de gloria, diríamos, de la filosofía griega, pero por supuesto que se seguía cultivando las escuelas filosóficas, y ahí se hablaba más bien de alumno. Si se usaba el término discípulo, significaba un aprendiz, ¿no? Alguien que estaba acercándose a una escuela filosófica o religiosa. Sí. Escúchenme esto, el término discípulo tiene su centro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento apenas encontramos por acá, por allá, algunas figuras. Pero en el Nuevo Testamento es clave. Y se refiere a las personas que rodeaban a Jesús, ¿cómo decir? Que no solo se encontraron físicamente con él, sino que se dejaron como que engancharon en Jesús, se dejaron atar a Jesús por la fe, aceptaron a Jesús, hicieron suya su propuesta. Este es el discípulo. Los evangelios tomaron este término que se estaba usando, ¿no? En ese tiempo, pero le dan otro tono. Mire, por si acaso esto ha ocurrido tanto de los términos y los conceptos judíos como también de los conceptos griegos. Hay términos, palabras que los primeros cristianos han tomado de la cultura de su tiempo, por ejemplo, la palabra sacramento, pero le han dado todo otro sentido. La palabra discípulo también. En este caso lo tomaron del judaísmo, pero le dan un carácter, un matiz totalmente nuevo. Y lo ponen directamente, estrechamente en relación con Jesús. Lo que les dije del Deuteronomio, dice, amarás a tu Dios, a Yahvé, con todo tu corazón. Ahora Jesús está diciendo, tienes que amar a mí. Si no me amas a mí con todo tu corazón, más que a cualquier, no puedes ser mi discípulo. Ahora el discípulo es la persona que se pone totalmente en relación con Jesús. No es solo un estudiante, no es solo un aprendiz. ¿Por qué? Porque caigamos en cuenta que nuestra fe cristiana, la actitud cristiana, no es una filosofía, no es un conjunto de conocimientos que los que escuchaban a Jesús tenían que aprender, quizás memorizar y repetir. No, es una forma de ver a Dios y de ver al mundo, de ver la propia vida. Y cuando Jesús es llamado maestro, no es maestro como los filósofos del tiempo o como Gamaliel, es mucho más, ¿no? Cuando lo llama el Evangelio, las personas que transitan el Evangelio lo llaman rabí, están reconociendo su sabiduría, y el Evangelio, de todo Lucas y Marcos subrayan, nunca ha hablado un hombre así, hablaba con autoridad. La gente reconoce en Jesús una fuerza, no una fuerza prepotente, sino la fuerza, la luz de la verdad. Entonces, por eso les dije que los discípulos de Jesús no buscan un aprendizaje, no van a salir con un título porque ya leyeron todo y después ya se van, ¿no? Jesús actúa con una autoridad nueva, les dije,
no la fuerza prepotente, sino la fuerza y la luz de la verdad. Entonces, la relación con Jesús es fundamental. Relación e identificación con Jesús. Repito, el discípulo está estableciendo una relación estrecha de total dependencia con la persona de Jesús, con su modo de pensar, con su modo de actuar, ¿no? Por eso el discípulo del Evangelio no corresponde al alumno, al aprendiz. Porque mira, cualquiera que estudie algo en la escuela básica, en la universidad, terminas tu título y chao, ¿no? Ya, yo ya sé ahora yo puedo enseñar, ¿no? En el Nuevo Testamento, el discípulo siempre permanecerá discípulo. Y esto lo subraya Jesús con mucha fuerza. No llamen a nadie maestro, uno solo es un maestro. No llamen a nadie padre, solo tienen un padre, el del cielo. Otro término que es fundamental, además del término discipulado, es el término seguimiento, seguir. Es otro término propio del Nuevo Testamento. Es, digamos así, complementario o expresa al discípulo, ¿no? Seguir a Jesús significa estar cerca de Él, pero en una clara posición, un movimiento subordinado al suyo, así como el Evangelio que hemos escuchado hoy. Jesús va adelante, los otros van detrás. Él siempre debe ir adelante y yo siempre deberé estar detrás intentando poner mis pies en las huellas que Él va a dejar. O sea, intentarme acercarme a Él, parecerme a Él. Hay un pasaje muy interesante que todos conocemos. Está en el norte de Galilea. Jesús pregunta, se ha quedado a solas con sus discípulos, con los apóstoles, y les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dicen ustedes de mí? Pedro, en nombre de todos, inspirado, ciertamente, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero a renglón seguido, cuando Jesús empieza a decir qué tipo de Mesías es él que va a dar su vida, Jesús le dice, no, Señor, ¿de dónde se te ocurre? No puede ser esto contigo. Algunas Biblias traducen y dicen, Jesús le dijo, aléjate de mí, Pedro. Pésima traducción. No es así. Jesús jamás le va a decir a uno de los suyos, vete. Nunca vota a nadie. La traducción exacta es, ponte atrás, Pedro. Ponte atrás de mí. Tú no te me pongas como maestro a decirme qué es lo que yo debo hacer. Yo hago lo que el Padre me dice. Tú en este momento eres tentación para mí. Pónteme atrás, reubícate. Tu lugar como discípulo, como apóstol es ponerte atrás, escuchar mi palabra, seguir mis indicaciones, aunque te duelan como ahora. Entonces, un movimiento subordinado, el discípulo irá detrás del maestro. O sea, en actitud de aprender del maestro, jamás en la postura de decirle a Jesús qué es lo que debe hacer, como intentó Pedro en este caso. A los que recién se acercan al Señor, ¿no? En el Evangelio se dice se acercaron a Jesús o buscar a Jesús, que también aparece en el Evangelio de Juan. Es la etapa previa, ¿no? Pero los que ya han tomado posición, digamos, de una postura cercana al Señor, han aceptado su invitación, su llamada, de ellos se dice seguimiento. La palabra seguir, los evangelistas lo usan con mucho cuidado. Por favor, escúchenme esto. Seguir solamente es del discípulo, del que se ha puesto, bien que mal, no perfecto, metiendo la pata, pero se ha puesto como discípulo en seguimiento del Señor. Ya, entonces a este se le dice, seguía a Jesús.
Los demás son parte del montón. Recordemos el inicio del Evangelio. Son el montón que va, que escucha también. Pero de ellos no se dice que sean discípulos, ni que sigan al maestro. ¿Ya? Entonces, el seguir es solo del discípulo, de los que han, repito, han enganchado su vida en Jesús y están intentando aprender de él. Están intentando parecerse a él. Seguimos con este tema. En el Antiguo Testamento, también acá, la palabra seguir no tiene casi interés ni valor religioso. Se habla del guerrero, los compañeros de David que seguían a David como líder, ¿no? Pero nada más, en un uso bastante así normal, común. En el Nuevo Testamento, también este término, esta palabrita, este verbo, toma todo un sentido fuerte relacionado con Jesús. Repito, solo lo usan para quienes se están ubicando o se han ubicado ya como sus discípulos. Repito, mal que bien, porque ahí encontraremos también a un Judas que después lo traicionó, a un Pedro que lo negó ya con toda su fragilidad. Todos los discípulos, los dos lo abandonaron en el huerto, no importa, pero se habían ubicado como sus discípulos y de manera estable, diríamos. Han recibido su llamada, están estableciendo, quieren establecer una relación especial con Él, lo aceptan como maestro. Entonces, en este sentido, repito, es un sentido mucho más fuerte que el uso que le daban los rabinos, que el uso que le daba el mundo griego, ¿no? Que solo se refería a un aprendizaje, digamos así, temporal. Notemos, el verbo seguir aparece 90 veces en el Nuevo Testamento, 79 en los Evangelios, sobre todo en los sinópticos, en Juan, en Hechos, en Pablo, en Apocalipsis. Es propio del Nuevo Testamento. Repito, los cristianos, los autores, me gusta decir, no son los evangelistas, los escritores, los redactores, ¿no? Que nosotros ahora decimos Pablo, Mateo, etcétera, están refiriendo todo un modo, diríamos, de ver, de concebir, incluso de hablar, de expresarse de estas comunidades cristianas, que en poco tiempo están creando como un léxico propio, ¿no? Entonces le están dando a este término, que era de los rabinos, ¿no? Un sentido mucho más fuerte, lo que hablamos en la espiritualidad cristiana, la secuela Christi, seguir a Jesús, seguir a Jesús. Este término seguir, acolufeo, que es el que sigue, indica la actitud del creyente que responde al llamado de Jesús e intenta ajustar su vida, por eso decía hace un rato, a poner los pasos en las huellas de Jesús. O sea, ajustar su vida, su existencia, las 10 cuerdas de su arpa a lo que Jesús está proponiendo. Intenta parecerse a Él. Entonces, si bien la palabra seguir es un verbo que parece estar como en física, ¿no? Externo, estoy caminando detrás de alguien, en realidad el caminar externo está reflejando una actitud interior, ¿no? Todo en mi trabajo interior de captar la propuesta de Jesús y de aplicarla a mi vida, asumirla en mi vida. Entonces, se trata de aprender como Él, a ubicar toda la vida en obediencia al Padre, en camino al Padre, en camino a Jerusalén, dirá Jesús, ¿no? Pero aquí hay algo muy bonito que me gusta subrayar.
Cuando nosotros hablamos de discípulos, siempre decimos en masculino, ¿no? Y pensamos, no sé, en Juan, en Pedro, Santiago. Bueno, también, no sé, Saqueo de alguna manera, ¿no? Pero también tuvo discípulas. Jesús era un maestro muy especial, totalmente contracultural. En un tiempo que las mujeres no tenían ni voz ni voto, no tenían importancia, no eran consideradas para nada, jamás un rabino hubiera aceptado una mujer entre sus discípulos, jamás. Jesús sí, ¿no? Son la llamada el grupo de las discípulas galileas. En el capítulo 8, al comienzo del capítulo 8, Lucas nos presenta en una pincelada lo que Marcos ya nos presentó al final de su evangelio, ¿no? Que luego vamos a ver también. Dice, él a continuación recorría ciudades y aldeas, una tras otra, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Iban con él los 12 y algunas mujeres. Miren, Jesús es uno de los resúmenes que con frecuencia presentan los evangelios, sobre todo los sinópticos. Jesús está predicando por las aldeas y ciudades de Galilea. No va solo, dice, iban con él los 12 y algunas mujeres, así, de seguido, a continuación. Los 12 y algunas mujeres. Mujeres que se han beneficiado. Nunca el Evangelio lamentablemente no nos presenta el llamado de alguna de ellas, que sí presenta el llamado de algunos discípulos, ¿no? Pero sí nos las presenta con el seguimiento en acto, porque dice, algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades, o sea, ellas han sido beneficiadas con la acción sanadora, salvadora, liberadora de Jesús. Lo acompañan, los sirven, ¿no? Lo han servido desde que está en Galilea, ellas junto con los 12 y con otros más, porque no eran solo los 12, ha acompañado a Jesús. Son parte del grupo de Jesús, los de Jesús, ¿no? Vamos a ver luego qué significó en concreto en ese tiempo ser de Jesús. Y estas mujeres, estas Galileas, que tienen una lideresa también, María Magdalena, siempre ella es nombrada primero. Los otros nombres varían, pero ella siempre es nombrada primero. Es decir, que era de verdad una líder. Resulta que son las únicas fieles que fueron fieles a Jesús hasta la cruz, las únicas que encontramos hasta en la cruz. Y esto dan fe los 4 evangelios. Por supuesto, son las únicas que saben dónde los sepultaron y vienen a ser las primeras testigos y anunciadoras de la resurrección. Discípulas en pleno término, seguidoras, han seguido, han acompañado a Jesús desde la Galilea en el viaje a Jerusalén y hasta la cruz, que es el camino definitivo. Como les dije, no solo un camino físico, sino interior, teológico. Aquí como un dato también el verbo seguir, que aparece con mucha frecuencia en los evangelios, ¿no? Como les dije, en el Antiguo Testamento no tiene casi importancia, en el Nuevo Testamento es fundamental, así como el discípulo, el seguimiento, el que sigue a Jesús. Otro tema relacionado, sobre todo Marcos y Lucas, será por eso que dan tanta importancia al camino, ponen a Jesús continuamente en camino. Continuamente andariego, diría Francisco, ¿no? Y en el camino va enseñando y va haciendo cosas muy importantes, ¿no? También acá es que solo les interesaba presentar un Jesús hiperactivo. No, no es solo un camino geográfico. Está expresando, ¿no? El camino interior del discípulo. Significa que tú te pones en relación con Jesús, las cosas dentro se te mueven todas. Jesús te pone en movimiento interior, todo tu ser. Todo tu ser de aquí en adelante estará en movimiento, en camino.
¿no? ¿Y hacia dónde? La meta es la suya, la del Mesías, en Jerusalén, la cruz y la resurrección. Ahora bien, para los primeros llamados, en concreto, ¿qué significó? ¿Qué significó para Pedro, Santiago, Juan? Cuando Jesús pasó, ellos estaban después de la pesca o la pesca milagrosa, si queremos tomar de Lucas, ¿no? Vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dejaron todo y lo siguieron. Ya estamos, ¿no? Seguir. ¿Qué significó? Notemos nuevamente que Jesús no es un maestro de teoría, que yo voy 3 veces a la semana a recibir sus clases, ¿no? Con Jesús hay que vivir, hay que convivir. Entonces les supuso para ellos asumir el estilo de vida de este maestro raro, de este nuevo maestro. Bueno, también los profetas, sobre todo Elías, había tenido un estilo así. Pero Jesús quiso asumir un estilo de vida itinerante. Él lo dice, ¿no? Las zorras tienen sus madrigueras, las aves sus nidos, yo no tengo. Yo cada vez estoy en un sitio distinto, acogiendo, recibiendo acogida de otros. Este estilo de vida, nosotros acá decimos como gitano, ¿no? Jesús lo asumió. Sus discípulos tenían que convivir con él, tenían que aceptarlo así también. Ir con él de pueblo en pueblo en las aldeas, ¿no? Un estilo itinerante. Tuvieron que dejar claro su familia, su pesca, su oficina de impuestos, ¿sí? Porque ya ya no tienen una vida fija, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Repito, no aprendían teorías, tenían que convivir con él, tenían que respirar con él. Que no solo enseñanzas, tienen que ver cómo actúa, tienen que ser testigos de cómo Él se relaciona con la gente, con los pobres, con los pecadores, con los enfermos. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Y hacer la suya, participar también, ¿no? La primera tarea de estos discípulos será escuchar, escucha plena, o sea, ver y oír de labios de Jesús, del Jesús entero, total, qué es lo que Dios espera. Por eso le supuso convivir con él. Este seguimiento por los caminos de Galilea fue como signo de un camino interior. No bastaba ir detrás de él de pueblo en pueblo, no bastó. Tenían que ir entendiendo que se trataba de asumir sus actitudes, de amar lo que él amaba, de actuar como él actuaba, de preferir lo que él prefería. Así el discípulo va aprendiendo, va copiando, digamos, va reflejando a Jesús, a su persona. Por eso Jesús, después de un tiempo, sí los puedo mandar como ensayar, ¿no? Vayan a los pueblos a preparar donde yo voy a ir, porque ya habían vivido con él y tenían que contar desde ahí. A este nivel ubicamos las exigencias del seguimiento, ¿no? Las exigencias del seguimiento no son solo ascesis, penitencia, es la exigencia de estar cerca del Señor, porque si no le estamos cerca, nada podemos comunicar, nada hemos aprendido, porque no es un aprendizaje teórico. Quizás nosotros, no sé, lo que llaman Iglesia de Occidente, nos hemos dejado influenciar muchísimo, demasiado de la filosofía y de la doctrina, y todo lo reducimos a la doctrina. ¿Hasta qué punto habremos entendido el nuevo espíritu del Evangelio, ¿no? Entonces es una necesidad, necesitan estar con Él. Jesús siente la necesidad de tenerlos cerca, de que convivan con Él. De estas exigencias, de estas rupturas, la más importante fue la de la familia.
Jesús fue el primero que, no digo que rompió, pero salió de su familia. Notemos que en ese tiempo la estructura social, diríamos, de Israel era totalmente patriarcal. El ser humano individual casi no contaba. Tu familia es lo que te da todo, te da tu identidad, tu soporte, todo, todo. Sales, digamos, de la familia, de la gran familia patriarcal, porque no eran familias como las de ahora, ¿no? Eran los padres, sus hijos, cada cual con su familia, todos viviendo en conviviendo en una casa. Sales de ahí, te quedas al aire. Jesús hizo él esta ruptura y pidió esta ruptura a sus discípulos. Pero no se trata solo de dejar, sino de empezar algo nuevo. Dejar un tipo de familia para empezar una nueva familia que sea signo del reino, un nuevo pueblo. Por eso escogió 12, para que sean las 12 nuevas piedras del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Y aquí no le fue fácil a Jesús que sus discípulos aprendan que son una nueva familia, porque en ellos, igual que en nosotros en este tiempo, el ser humano, nos parecemos tremendamente, ¿no? Todos nos gusta el poder, la primacía. Fijémonos con cuánta frecuencia aparece, sobre todo en la segunda mitad del Evangelio. ¿Quién es el primero? ¿No? ¿Quién va a mandar ahora? ¿Cuáles son los primeros puestos? Que mis hijos se sienten uno a tu derecha, otro a tu izquierda. El tema del poder, ¿no? Por eso en el Evangelio se presentan tantas palabras, dichos de Jesús sobre este tema y la gran necesidad de entender las nuevas relaciones. Mire, nos acaban de regalar el sínodo de sinodalidad que nos habla de elaborar, retrabajar las relaciones, nuevo tipo de relaciones, no ya en línea vertical, no ya en línea de poder. El Evangelio lo dijo desde antes. ¿Y cómo vivía Jesús? Hemos dicho una vida itinerante, pero vamos a ver unos detalles más. Los evangelios nos han conservado algunos rasgos de la vida de Jesús y de los suyos. Notemos que varios provocaban mucho escándalo, sobre todo entre los fariseos, ¿no? Por ejemplo, el conflicto con la propia familia. Su propia familia pensó que estaba loco, ¿no? Perdió la cabeza. ¿Cómo va a decir estas cosas? Su itinerancia, que no tenía una casa fija. Sus comidas con publicanos y pecadores. Un judío jamás entrar, ni así poner el pie en la casa de una persona considerada pecador, un publicano. No, ni la punta del pie, ni tampoco ni que me roce, por favor, porque me hace impuro, impura. Una gotita de sangre me hace impura. La pobre mujer que sufría de hemorragia. Quisiera recordar cuando Pedro, ya después de la resurrección, ¿no?, tiene ese sueño, esa visión tan original, ¿no? Que ve un montón de animales en una gran sábana, cuenta él, ¿no? Y escucha una voz que le dice: Pedro, mata estos animales, alguno, y come. ¿Y Pedro qué responde? Jamás, Señor, ¿cómo va a ser? En mi boca nunca entró nada impuro. Ese era el pensamiento de ellos. Jamás, yo jamás entré en la casa del pecador. Y Jesús se metía allí y los hacía meter a todos. En la casa de Leví. Lo incómodos que habrán estado al comienzo estos hombres. Y encima vienen los fariseos a decir: qué barbaridad, su maestro. Los apóstoles calladitos ni responden. Fíjense, es Jesús el que responde. Este modo de obrar de Jesús era muy original, era chocante abiertamente. Su trato abierto con todas las personas, con los excluidísimos, pobres, enfermos de lepra. Las mujeres, no se puede hablar con una mujer en público. Y Jesús acepta mujeres entre sus discípulos y discípulas. Esto los sociólogos califican de que el trato de Jesús era contracultural.
Jesús no intentó para que no le hagan problema encajar exactamente en todo lo que la gente así pensaba, no. Él lo que intentó es expresar cómo es el Padre y qué es lo que espera de nosotros. Esto. La actitud de Jesús hasta hacia ciertas prácticas, ¿no? La observancia del sábado, que habían absolutizado el sábado de una forma tan ya pues enfermiza, diría yo casi. ¿Será lícito comer el huevo que puso una gallina en día sábado? Oye, ¿cuántos pasos puedo dar en día sábado? Ya absolutizar lo legal. Jesús se muestra muy libre en todas estas cosas. Y ellos, los discípulos, están detrás de él, aprendiendo este nuevo modo de hacer, de actuar. Repito, con mucho temor al comienzo habrá sido, porque Pedro habrá dicho, yo jamás hice esto, yo jamás entré en casa de un pecador. Ciertas normas de pureza ritual, ¿no? Entonces ya vamos resumiendo. Para Jesús estas actitudes no son arbitrarias, no es porque era muy moderno, medio loquito, ¿no? ¿No? Es que quiere imitar el actuar del Padre. En Juan lo dice clarísimo. Mi Padre actúa siempre, por eso yo siempre actúo, incluso en día sábado. Entonces, no se trata solo de romper algunas estructuras, de chocar, de molestar, digamos, a los rabinos, sino de inaugurar un nuevo estilo aquí en este mundo, un nuevo modo de ser humano, de ser fiel a Dios, lo que significa el reinado de Dios entre nosotros. ¿Y para qué seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué me trae? Miren, además de compartir la itinerancia de Jesús, ir de aquí para allá, eran los primeros que lo escuchaba. Esto Mateo lo pone muy bonito, al empezar el primer sermón, el de las bienaventuranzas. Jesús se sentó como maestro, solo el maestro les dije se sentaba, ¿no? Jesús se sentó, se le acercaron sus discípulos y la gente, la muchedumbre está más atrás, los discípulos están ahí cerquita, están en primera fila. Ellos eran los primeros y llamados, invitados a escuchar con todo su ser. Como les dije, no solo las palabras, sino el actuar de Jesús. Superar sus propias, diríamos, cuando se sentían, y de hecho, cuando algo no entendían, de noche le preguntaban, Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué quisiste decir? Porque lo que Jesús decía no encajaba en lo que siempre les habían enseñado los rabinos en la sinagoga, ¿no? Los discípulos deberán aprender las actitudes profundas del Maestro. Esto es ser discípulo. Por eso hay que seguir, por eso hay que estar continuamente con Él, por eso hay que estar ojos y oídos a todo lo que Él diga o haga. Y además, porque Jesús está pidiendo que su discípulo debe renunciar incluso a sí mismo y tomar la cruz, tomar la propia cruz siguiéndolo a Él. Eso es muy interesante. No es que Dios me da cruz, nos da cruces, no es nuestra cruz de nuestra existencia humana. Muchas veces es la cruz de nuestro propio mal genio, que es nuestro modo de ser, de nuestra fragilidad, ¿no? De nuestra pobreza, de nuestras limitaciones. Eso que es mi cruz, tomarlo y seguirlo junto a Jesús, ya no sola, porque sola nos aplasta, ¿no? Pero junto a Jesús sí es posible. Sobre todo porque esa cruz tendrá un final de resurrección. Otro dato, los discípulos al comienzo aparecen muy muy entusiastas de seguir al maestro. Mucha gente lo sigue, ellos son los primeros, qué bien. Y de hecho Pedro pregunta, ¿y a nosotros que hemos dejado todo para seguirte, qué nos vas a dar? ¿No? Pero tendrán que aprender que hay que seguirlo hasta la cruz. Y ahí los discípulos
en el huerto de los olivos, lo dice Marcos, que es el primer evangelio que se redactó, todos lo abandonaron y huyeron. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús los volverá a convocar. No los manda, no dice, no, esto no me sirvieron fuera. No, no, no. Los vuelve a convocar. Pero aprenderán que seguir a Jesús significa compartir también sus pruebas, las persecuciones. Esto Pablo lo aprendió muy bien y las tomaba como signo de gloria, todas las cosas que tenía que sufrir, ¿no? En la misión por el Señor. Entonces Jesús nos pide el desprendimiento total en esa línea. Repito, más que dejar, es no permitir que nada esté antes que Él, ¿no? Todo tiene que estar supeditado, en segundo plano, después de Jesús. Ahora sí, sepamos que no todos respondieron. El ejemplo del joven rico es uno. En Juan también se nos presenta que muchos lo abandonaron desde entonces. No fue fácil, como no nos resulta fácil a nosotros ahora, por supuesto. Pero también hubo gente que lo siguió, que no tuvo un abandonarlo así notorio, ¿no? Pero no comprendieron en fondo lo que significaba. Se quedaron con un seguimiento externo, con ir caminando detrás de un maestro. Recordemos, no es eso. No se trataba de eso. Vayamos preguntándonos, vayamos haciendo la aplicación. ¿Qué significa ser discípulos, discípulas hoy? Estar bautizado, por supuesto, todos estamos bautizados. ¿Solo eso? ¿Solo el rito? ¿Qué significa? ¿Qué pide? Nos volvemos a poner frente a la primera parte del Evangelio que hemos empezado a trabajar. Dice Jesús, se volvió, porque Él va por delante, ¿no? Les dijo, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Empecemos a aplicarlo a cada uno de nosotros, por favor, porque el Evangelio no es solo memoria histórica, es un hoy. El Papa Francisco nos dice que ser discípulos hoy exige salir de sí mismo, dejar aquello, él hablaba mucho de autorreferencialidad, ¿no? Yo soy el centro del mundo, todo se mide por mi persona, por mis gustos, lo que yo quiero, lo que yo planeo. Salir de sí mismo para centrar la vida en Jesús y en su Evangelio. Lo que Jesús nos comunica. Fíjense que Evangelio está en mayúsculas. Significa todo el mensaje de Jesús. Entonces nos preguntamos, yo voy ya cerrando. Repito, a mí agradezco nuevamente que me han pedido, el padre Lauro me pidió este servicio. Y él me adelantó, mira que es un pasaje bien exigente y ciertamente que lo es. Hace bien volver a esto, hace bien dejarse tocar el corazón por el Evangelio, ¿no? Nos preguntamos, me pregunto yo, les comparto a ustedes, en qué fase, a qué nivel estoy en cuanto al discipulado de Jesús? ¿Me estaré quedando solo en lo externo, como aquellos que acompañaban a Jesús por los caminos de Galilea, pero no entendieron que se trataba de asumir las actitudes de Jesús? ¿Hasta qué punto estoy entrando en esto que es lo más importante? Otra pregunta, ¿de qué maneras alimento mi identidad de discípulo? Porque no es fácil ser discípulo, uno se cansa rápido. Las voces de lo que se llama el mundo son bastante fuertes y tentadoras.
cómo alimentar y crecer, porque el discipulado del Señor tiene que seguir caminando, avanzando, hasta llegar a la meta, que es la meta de la santidad. Miren, hoy el Papa León ha beatificado a dos muchachitos, ¿no? Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Muchachitos, no llegó ni a los 15 años, creo, Carlo Acutis, y ya llegó a la meta del discipulado. ¿A qué punto estamos nosotros? No es la edad cronológica, no es la apertura al espíritu, y la docilidad, esa es la verdadera inteligencia de darle espacio al espíritu que actúe en nosotros, que nos vaya conformando a Jesús. ¿Cómo alimentamos estas actitudes? Una invitación también a tomar conciencia de nuestra capacidad de llevar la cruz detrás de Jesús. ¿Cómo asumo mis cruces? En mis constituciones soy religiosa, ¿no? Hay una expresión que a mí me gusta mucho, me parece de mucha sabiduría. Cuando habla de la cruz del sufrimiento, en el capítulo de la comunidad, la enfermedad, dice, asumir la cruz, que es parte de la existencia humana. Todo ser humano, la existencia humana conlleva cruz siempre, porque yo soy frágil o porque son frágiles los otros. No solo nuestro cuerpo se va desgastando, también nuestro espíritu, nuestro modo de relación, en fin, y también los otros. Pues todo esto que es dolor, Jesús nos invita a tomarlo en mano y hacerlo parte del seguimiento, no algo que negamos, que evitamos, que queremos esconder, no, no, que no existe, no, no, no está, Jesús lo pone sobre el tapete y nos invita a tomarlo, a asumirlo con Él y como Él, como parte de entregar la vida. Les cuento que en octubre, yo soy salesiana, repito, van a canonizar a una hermana nuestra, Sor María Troncati, misionera, una italiana, misionera entre la etnia Shuar. Es una etnia muy interesante que empieza, digamos, en el Ecuador y continúa en el Perú, porque para ellos no hay fronteras, ¿verdad? Es lo mismo. Y, y esta hermana, a un cierto momento de su vida, porque estaba una lucha visceral entre los colonos que querían invadir las tierras hasta ahora de los nativos y estos que se defendían, ofreció su vida, entregó su vida, entregar la vida. ¿Cómo estoy viviendo mis cruces? Y luego hay un cuestionario ahí que yo ya lo dejo a Katy si lo quiere asumir. Vamos cerrando. Queridas hermanas, queridos hermanos, todos nosotros ciertamente queremos ser discípulos, ¿verdad? Discípulos y discípulas del Señor. Este es lo más grande de nuestra vida. Este Evangelio nos invita a recorrer el camino para un discipulado un poquito más fiel, ¿no? Lo pido para mí y para cada uno que el Espíritu Santo siembre este Evangelio en nuestro corazón, para que pues hagamos lo posible, caminemos para lograr ser alguito, discípulos y discípulas auténticas en ese tiempo, en este tiempo. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Sor Eliana.